un transformador monofásico de 10 kilovolt-ampere, es decir, que la potencia nominal del transformador es de 10 kilovolt-ampere. Y entonces nos dan la relación de transformación, 220 a 380 voltios. Entonces la relación de transformación A sería 220 sobre 380. La frecuencia, que esta sí no la vamos a emplear, dice que es a 50 Hz y nos dan lo referente a los resultados de las pruebas del transformador. ¿Qué nos dicen de las pruebas? Entonces nos dicen que se le hizo la prueba de vacío y que dicha prueba se hizo en el devanado de baja tensión. De las pruebas de vacío, entonces nos hablan del voltaje con el que se hizo la prueba, que es de 220 voltios, que fíjense en que normalmente cuando nos hablan de las pruebas siempre nos dicen en qué devanado se realizaron las pruebas, pero si no lo llegasen a decir, hay que considerar que la prueba de vacío se hace con tensión nominal, es decir, que los 220 voltios serían la tensión nominal del devanado de baja tensión. Aparte de eso, pues nos dan la corriente con la que se hizo la prueba, que es de 2 amperios, y nos dan la potencia con la que se hizo la prueba, que es de 150 vatios, que es un resultado. Aparte, nos dice que se hizo la prueba de cortocircuito y que la prueba de cortocircuito se hizo en alta tensión. Que el voltaje en la prueba de cortocircuito fue de 10 voltios, que la corriente en la prueba de cortocircuito fue de 26,32 amperios y que la potencia medida en dicha prueba es de 75 vatios. Nos pide determinar el circuito equivalente del transformador reducido en el devanado primario. Fíjense que el devanado primario entonces sería en baja tensión. Bueno, entonces para solucionar el ejercicio, primero pues hay que tener en cuenta las pruebas. Recordemos que la prueba de vacío nos sirve entonces para determinar lo referente a la rama de magnetización del transformador, que se fundamenta básicamente en que si el transformador funciona sin carga, entonces la corriente I2' es cero, es decir, que la corriente que circula es aproximadamente I sub 0, y de dicha prueba, fíjense en que lo que tenemos es el voltaje con el que se realizó, que analizando el circuito eléctrico, pues se puede interpretar que este es el voltaje en la resistencia y en la reactancia. Y aparte de eso, tenemos la potencia. Recordemos que en este sistema pues tenemos la resistencia en el hierro, la reactancia de magnetización, y lo que es la resistencia en el hierro consume potencia activa, y lo que es la reactancia de magnetización consume potencia reactiva. Es decir, que directamente ya conocemos la potencia que consume la resistencia. Adicional a ello, si nos fijamos, recordemos que la potencia disipada en una resistencia se puede determinar de la forma voltaje al cuadrado sobre resistencia. Y entonces lo que se hace en esta prueba en realidad es simplemente despejar de esta ecuación y decir que la resistencia en el hierro entonces es el voltaje al cuadrado sobre la potencia disipada en el hierro, y de forma similar pues se hace para la reactancia, debido a que la reactancia en magnitud se puede determinar también como el voltaje al cuadrado sobre la potencia reactiva que consume dicha reactancia.
Y entonces, bueno, de esta prueba tenemos voltaje, tenemos corriente, automáticamente tendríamos potencia aparente, porque la potencia aparente se calcula como voltaje por corriente. Entonces sería 220 voltios por 2 amperios, es decir, 440 volamper. En el caso de la potencia reactiva, entonces la potencia reactiva, recordemos que la potencia aparente es la magnitud de la potencia compleja y dicha magnitud se calcula con la potencia activa y la potencia reactiva. Entonces, a partir de esta proporción, que es un triángulo, se puede determinar la magnitud de la potencia reactiva, que sería entonces igual a la potencia aparente al cuadrado menos la potencia activa al cuadrado. Y esto entonces nos va a dar que la potencia aparente es igual a la raíz cuadrada de 440 al cuadrado menos 150 al cuadrado. Y el resultado de esta operación sería que la potencia reactiva es de 413,642 volamper reactivos. Y simplemente entonces nos restaría reemplazar en la ecuación del análisis que se realizó para determinar la resistencia y la reactancia. Entonces nos quedaría que la resistencia se calcularía entonces como 220 al cuadrado dividido en la potencia activa, que serían 150 vatios, y la reactancia entonces sería 220 al cuadrado dividido en la potencia reactiva, esto parece una A, y entonces es el término que acabamos de determinar, que sería 413,642. Realizando la operación, entonces nos quedaría que la resistencia del hierro a mí me da 322,667 y la reactancia me está dando 400, 117,009, podemos aproximarla a 0,001 en magnitud. Bueno, referente a la prueba de cortocircuito, entonces hay que aclarar que entonces en la prueba de cortocircuito, como se explicó anteriormente, entonces lo que tenemos es que a partir de esta prueba se determinan los parámetros RCC y XCC. Que los parámetros o todo lo referente a la rama de magnetización, cuando se cortocircuita el transformador, entonces al tener RCC y XCC una impedancia menor que la impedancia de la rama de magnetización, es el circuito predominante. Y entonces el equivalente es a no considerarse, por cuanto no va a influir significativamente. Y la idea de dicha prueba es que en el transformador circule la corriente nominal. Entonces, la corriente de cortocircuito es la corriente nominal, y para eso pues se debe trabajar con un voltaje reducido, que es el voltaje de cortocircuito, que en este caso es 10 voltios, o sea, es un valor de voltaje inferior. Y entonces, como de la resistencia y de la reactancia tenemos la corriente que circula en ellas, entonces se puede calcular fácilmente las pérdidas de potencia activa en la resistencia. Se calcularían como la corriente de cortocircuito al cuadrado por la resistencia de cortocircuito. Si despejamos de la ecuación, entonces vamos a tener que RCC sería la potencia perdida dividida en la corriente con la que se realiza la prueba, que repito y reitero, se recomienda realizarla con
la corriente nominal, por cuanto se está modelando la resistencia y se debe determinar con los valores nominales. De forma análoga, pues se hace lo mismo con la reactancia, entonces la reactancia de cortocircuito, entonces ahora la reactancia consume es potencia reactiva, entonces sería la potencia reactiva dividida en la corriente de cortocircuito al cuadrado. De forma semejante, al término anterior, pues tenemos nuevamente voltaje corriente, podemos calcular la potencia aparente que sería 26,32 que multiplica 10 y esto nos va a dar 263,2 volt-ampere. Con la potencia aparente podemos determinar la potencia reactiva. Entonces la potencia reactiva sería la raíz cuadrada de la potencia aparente, es decir, 263,2 al cuadrado menos la potencia activa que serían 75 al cuadrado. Y esto nos da, en mi caso, me da 252,288 volt-ampere reactivos. Y ya con esos términos, pues sería simplemente emplear las ecuaciones descritas para determinar los parámetros. Entonces tendríamos que para el caso de la resistencia sería 75 dividido en la corriente de cortocircuito, es decir, 26,32 al cuadrado. Y para RCC, para XCC, entonces sería 252,288 dividido en 26,32 al cuadrado. Y eso nos daría para la resistencia de cortocircuito me está dando 0,182683, podemos aproximarlo. Y en el caso de la reactancia me da 0,3641,8, podemos aproximarlo a un 2. Y con esto ya tendríamos los parámetros de la prueba de cortocircuito y de circuito abierto, que en realidad nos están dando pues los parámetros del transformador, ¿no? El detalle es que la prueba de vacío nos está dando los parámetros en baja tensión y la prueba de cortocircuito nos los está dando en alta tensión. ¿Por qué se hace normalmente de esta forma? Entonces resulta que existen ventajas y aspectos tecnológicos a considerar en este aspecto. Entonces, normalmente la prueba de vacío siempre se hace en baja tensión. ¿Por qué se hace la prueba de vacío en baja tensión? Resulta que si tenemos un transformador de 13.200 kilovoltios a 220 voltios, es más sencillo para la prueba tener una fuente de un valor de voltaje reducido, es decir, una fuente de 220 voltios para realizar la prueba. Y la prueba de alta tensión entonces se hace normalmente en el devanado de alta tensión. ¿Por qué? Porque entonces en ese caso anterior, si tenemos que el transformador es de 220 a 13.200, entonces hay un detalle, ¿no? Que en 220 la corriente fácilmente son 1000, 2000, un valor elevado de corriente, que es una fuente complicada de conseguir, y en lo que es alta tensión, pues la corriente nominal van a ser 10, 20 amperios, es un valor reducido en donde se puede tener una fuente de prueba para realizar dicha operación. Entonces es una sugerencia, en realidad las pruebas se pueden realizar en cualquier devanado, pero habitualmente se hace
prueba de vacío en baja tensión y prueba de cortocircuito en alta tensión. Profe, que una preguntita. Con respecto a eso, digamos, uno, digamos, si tengo un transformador, pero como tal no sé, pues, datos, uno cómo haría, digamos, para medir el voltaje de salida y la corriente de salida. ¿Cómo? Digamos, si uno tiene, digamos, encuentra un transformador, ¿no? Uno cómo hace para medir la, digamos, la tensión y la corriente que da el transformador. La potencia nominal, si el transformador está bien diseñado, el núcleo. Cuando entremos en diseño nos vamos a dar cuenta de eso. El núcleo está directamente relacionado con la potencia, entonces a partir del tamaño del núcleo se puede estimar cuánto sería la potencia del transformador eh, y trabajar con ese valor. La relación de transformación sí tocaría con una prueba, pero no es común que usted tenga un transformador sin placa, me imagino debe ser un transformador pequeño, porque acá todo pues está bastante estandarizado. Pero sí, ahí el núcleo es el referente de potencia. El núcleo al final es el que limita la potencia que se puede transmitir de un devanado a otro. Entonces, de nuestro sistema, ahora pues nos interesa determinar el modelo equivalente, pero el modelo equivalente visto desde baja tensión. Es decir, que nos interesa expresar todo en términos de baja tensión, ¿no? Y para ello, entonces, lo que ya tenemos para seguir con la nomenclatura anterior, ¿no? Como la prueba está en alta tensión, en el devanado secundario, podemos dejar esto como RCC' y XCC' para continuar con la misma notación anterior, ¿no? Bueno, entonces acá tenemos que los valores que ya tenemos son la resistencia en el núcleo, que sería RFE, tenemos la reactancia de magnetización y nos faltaría entonces determinar lo referente a la resistencia eh, de cortocircuito, pero vista desde el devanado de baja tensión, y la reactancia de cortocircuito vista desde el devanado de alta tensión. Y entonces recordemos, para pasar impedancias del devanado de baja tensión a alta tensión, ¿qué hacemos? Y entonces multiplicamos por al cuadrado, ¿no? Es decir, que RCC va a ser igual a RCC' que multiplica a al cuadrado. Y entonces para este caso tendríamos que el valor de RCC sería 0.1083 que multiplica al término A, que es 220 sobre 380 al cuadrado. Profe, eso ya hace parte del inciso, No le entendí, compañero. eso hace parte del inciso B o aún del A. De la. Gracias. Bueno, entonces XC va a ser igual entonces a XC' por al cuadrado nuevamente, es decir, que sería 0,3642 que multiplica a 220 dividido en 380 y esto al cuadrado. Bueno, a mí me da que RCC es de 0.0363 ohmios y que XCC es de 0.1227, podemos aproximarla a 1 ohmios. Eh, Alta tensión es alta impedancia. Entonces, los valores de impedancia en el devanado de alta tensión deberían ser mayores y efectivamente lo son. Y cuando trabajamos en baja tensión también tenemos baja impedancia. Entonces, el valor de impedancia referido de alta a baja tensión es menor, lo que indica en términos de magnitud que existe correspondencia con el fenómeno físico. Bueno, vamos para el inciso B. Entonces, el inciso B nos dice si el primario se alimenta a 220 voltios, calcular la tensión del secundario cuando el transformador funciona a plena carga con un factor de potencia de 0.8
inductivo. Entonces, ¿qué nos está diciendo el inciso B? Y entonces el inciso B nos dice que el transformador se conecta a 220 voltios. Y también nos dice que acá nos falta ponerle J y J en el modelo. Entonces nos dicen que se conecta con carga nominal, ¿cierto? Entonces resulta que cuando nos hablan de carga nominal hay que considerar y determinar cuánto sería la corriente nominal. En este caso, la corriente nominal del transformador se puede determinar como la potencia aparente. Recordemos que la potencia aparente se puede calcular como voltaje por corriente. Despejamos la corriente y nos quedaría que la potencia aparente sobre el voltaje de la corriente, es decir, que si tomamos la potencia nominal, el S nominal, la corriente nominal se puede calcular como el S nominal dividido en el voltaje nominal, que en este caso es 220 voltios, nos estaría diciendo que la corriente nominal para este caso sería de 45,455 aproximadamente amperios. Para analizar el ángulo de dicha corriente, pues entonces hay que considerar que existen dos tipos de carga, ¿no? En realidad tres. En este caso, hay que considerar cuándo las cargas son inductivas y cuándo las cargas son capacitivas. Y entonces, cuando las cargas son inductivas, ¿qué tenemos? Que si tomamos el voltaje como referencia, la corriente atrasa el voltaje. Y entonces, cuando esto sucede, se toma o se dice que el factor de potencia está en atraso. Y cuando la carga es capacitiva, entonces lo que se tiene es que la corriente adelanta al voltaje. Entonces, ¿cómo se mira esto y por qué es importante analizarlo? Entonces recuerden que cuando calculan potencia activa, esta se calcula como voltaje por corriente por el coseno de teta V menos teta I. Porque en los circuitos de corriente alterna, cuando existe un inductor o existe un condensador, estos causan que el voltaje y la corriente se desfasen. Y entonces a este término coseno de teta V por teta I se le conoce con el nombre de factor de potencia. En esta situación lo que nos entregan es el factor de potencia. Entonces recordemos que si el factor de potencia es coseno de teta V menos teta I, entonces tenemos que para determinar el ángulo de desfase entre el voltaje y la corriente, pues sería despejarlo de esta ecuación. El detalle es que nos va a quedar teta V menos teta I igual a arcoseno del factor de potencia. Y como el coseno es una función par, entonces el ángulo siempre nos va a dar positivo. Como el ángulo nos da positivo, entonces es necesario al final interpretar si la carga es inductiva o es capacitiva para poner el ángulo de forma adecuada. Entonces ya podríamos decir que si queremos escribir la corriente nominal en términos fasoriales, entonces sería 45,455 a un ángulo de, y entonces lo podemos calcular, ¿no? Para calcular la diferencia del ángulo del voltaje, es decir, teta V menos teta I, entonces se puede hacer como arcoseno del factor de potencia que es de 0.8. Y eso nos va a dar que teta V menos teta I es 36,87 grados. Y eso entonces nos va a decir que en este caso, si tomamos el voltaje como referencia, pues la corriente se va a encontrar a 36,87 grados del voltaje, y como en este caso la carga es inductiva, entonces el ángulo va a ser negativo porque la corriente está trazando al voltaje y sería la solución para este caso. Y entonces nos quedaría que el ángulo sería de menos 36,87
87 amperios. Para determinar entonces el voltaje visto desde la carga, empleando la aproximación, es decir, no considerando la rama de magnetización, entonces se plantearía un LBK, ¿no? ¿Cómo nos quedaría el LBK? Entonces el LBK nos va a decir que el voltaje 1 va a ser igual a la corriente 1, la corriente 2', que es la que acabamos de determinar, la corriente 2', que multiplica a RCC más XCC más el voltaje 2'. Recuerden que estamos trabajando en el devanado primario. Y entonces despejaríamos para encontrar el voltaje 2'. Y esto nos diría entonces que el voltaje 2' va a ser igual al voltaje 1 menos la corriente 2' que multiplica a RCC más XCC. Y esto sería igual a que el voltaje 1, que lo conocemos, sería 220 voltios menos la corriente 2, que la corriente 2 entonces sería 45,455 a un ángulo de menos 36,87 y que multiplica a RCC, que sería 0.0363 más 0,1221 J. Y realizando la operación, el resultado que obtuve es que el voltaje 2 es 215,377 a un ángulo de menos 0,92 aproximadamente, 92 voltios. Pero recordemos que hasta acá hemos encontrado el voltaje 2, pero referido en el devanado de baja tensión. Y al final, el voltaje que tiene la carga, pues sería el voltaje, pero visto en el devanado de alta tensión. Entonces tendríamos que referir dicho valor de voltaje. Bueno, recordando, ¿no? Para referir del devanado secundario al devanado primario, una impedancia, ¿cómo se hace? Entonces se multiplica la impedancia por A al cuadrado. En el caso del voltaje, se multiplica el voltaje por el término A, voltaje por A, y en el caso de la corriente se refiere dividiendo la corriente en el término A. Y esto sería para pasar del devanado secundario al devanado primario. Y entonces en este caso lo que queremos hacer es pasar el voltaje del devanado primario al devanado secundario. Es decir, que vamos a tener que el voltaje en el devanado secundario entonces va a ser igual al voltaje en el devanado primario dividido en A. Entonces deberíamos dividir en la relación de transformación A. Y esto nos va a decir entonces que dicho voltaje, el voltaje 2, entonces va a ser igual a 215,377 o ángulo de menos 0,92 y dividido en la relación de transformación A. En este caso la relación era de 220 a 380. Y obtendríamos entonces el valor del voltaje 2 referido, que sería de 372,015 a un ángulo de menos 0,92. Y esa entonces sería la respuesta ya al valor referido al devanado de alta tensión, que en este caso es el devanado secundario.